Hemos aprendido cómo hallar el menor y el cofactor de un elemento de una matriz cuadrada de orden n o n por n. Ahora, si hallamos todos los cofactores de una matriz dada, podemos crear con estos una nueva matriz, la cual llamaremos matriz de cofactores, y la denotamos como COF de A. Veamos un ejemplo. Tenemos esta matriz cuadrada de orden 2 o 2 por 2. Hallaremos cada uno de sus cofactores y para esto nos ayudaremos de una matriz de signos para determinar el valor del término menos 1 elevado a la i más j. Recordemos que la diagonal principal lleva signos más y en cada fila el signo alterna. Hallando el cofactor 1, 1, ubicamos el término que se encuentra en la fila 1 y la columna 1. Vemos que en nuestra matriz de signos está el signo positivo, por lo que el término quedará como 1 positivo, y esto lo multiplicaremos por el menor de este mismo elemento. Al seleccionar este elemento y ocultar la fila y la columna que lo contienen, tenemos que el menor de este es el determinante de esta submatriz de un solo elemento, que es 6, teniendo 1 por, y el determinante de una matriz de 1 por 1 corresponde exactamente al mismo elemento con su respectivo signo, es decir, a 6 positivo, y finalmente 1 por 6 es 6. Hallando el cofactor 1, 2, ubicamos el término que se encuentra en la fila 1 y la columna 2. Vemos que en la matriz de signos se encuentra el signo negativo, por lo que nos quedará 1 negativo, por el menor de este mismo elemento. Hallando el menor, seleccionamos este elemento y ocultamos la fila y la columna que lo contienen, y este será el determinante de la submatriz cuyo único elemento es 2, teniendo menos 1 por, el determinante de esta matriz corresponde a su único elemento, 2 positivo, y menos 1 por 2 nos daría menos 2. Hallando el cofactor 2, 1, ubicamos el término que se encuentra en la fila 2 y la columna 1. En la matriz de signos, a este le corresponde un signo negativo, por lo que nos quedaría 1 negativo, y esto por el menor de este elemento. Hallando el menor, seleccionamos este elemento y ocultamos la fila y la columna que lo contienen, teniendo que será el determinante de esta submatriz, cuyo único elemento corresponde a 5, teniendo así menos 1 por, el determinante de esta matriz es 5, y menos 1 por 5 nos da menos 5. Finalmente, hallando el cofactor 2, 2, ubicamos el término que se encuentra en la fila 2 y la columna 2. En la matriz de signos tenemos el signo más, por lo que este término nos quedará 1 positivo y multiplicando por el menor de este elemento. Hallando el menor, seleccionamos este elemento y ocultamos la fila y la columna que lo contienen, y este será el determinante de la submatriz cuyo único elemento es 1, teniendo 1 por, el determinante de esta nos daría 1, y finalmente 1 por 1 es 1. Ya con todos los cofactores hallados, podemos crear la matriz de cofactores y ubicarlos de manera ordenada. El cofactor 1, 1 se ubica en la posición 1, 1, el cofactor 1, 2 se ubica en la posición 1, 2 y así con cada cofactor en su posición correspondiente. Esta será la matriz de cofactores de la matriz A. Ahora, una vez tenemos la matriz de cofactores, podemos hallar su matriz transpuesta. Recordemos que la matriz transpuesta la obtenemos al intercambiar de manera ordenada las filas por las columnas de esta misma matriz, teniendo que la primera fila de la matriz de cofactores se convertirá en la primera columna de su transpuesta, 6 y menos 2. Y luego, la segunda fila se convertirá en la segunda columna de su transpuesta, menos 5 y 1. Esta matriz transpuesta que obtenemos la llamamos adjunta de la matriz A y la denotamos como ADJ de A, por lo que podemos definir que la adjunta de una matriz corresponde a la transpuesta de su matriz de cofactores. Una nota importante es que se cumple que al multiplicar la matriz A por su adjunta da como resultado una matriz escalar, donde todos los elementos de su diagonal principal corresponden al determinante de la matriz A, por lo que sería igual a multiplicar el determinante de la matriz A por la matriz identidad del mismo orden de la matriz A. Veamos. Retomando el ejemplo anterior, tenemos la matriz A y esta la multiplicaremos por lo que nos dio su adjunta. Realizando la multiplicación tenemos, para este primer elemento realizamos el producto punto entre la fila 1 de A y la columna 1 de su adjunta, teniendo 1 por 6, esto más 5 por menos 2. 1 por 6 nos daría 6 y 5 por menos 2 nos daría menos 10. Luego 6 más por menos nos daría menos 10 nos daría menos 4.
Para el segundo elemento de esta primera fila, realizamos el producto punto entre la fila 1 de A y ahora por la segunda columna de su adjunta, teniendo 1 por menos 5, esto más 5 por 1. 1 por menos 5 es menos 5 y 5 por 1 es 5, y menos 5 más 5 nos daría 0. Para el primer elemento de la segunda fila, hallamos el producto punto de la segunda fila de A por la primera columna de su adjunta, teniendo 2 por 6, esto más 6 por menos 2. 2 por 6 es 12 y 6 por menos 2 es menos 12. Y 12 más por menos nos daría menos 12, nos daría 0. Finalmente, para el último elemento de esta matriz, hallamos el producto punto entre la segunda fila de A y la segunda columna de su adjunta, teniendo 2 por menos 5, esto más 6 por 1. 2 por menos 5 es menos 10 y 6 por 1 nos daría 6, teniendo que menos 10 más 6 es menos 4. Y esta sería la respuesta. Como vemos, al multiplicar la matriz A por su adjunta, obtuvimos una matriz escalar cuya diagonal principal tiene el mismo valor, que es menos 4, y lo cual se puede reexpresar y tenemos que corresponde a multiplicar menos 4 por la matriz identidad de orden 2. Y además, este valor menos 4 corresponderá al valor del determinante de la matriz A. Veamos otro ejemplo. Tenemos esta matriz de orden 3 o 3 por 3 y para hallar sus cofactores nos ayudaremos de su respectiva matriz de signos. La diagonal principal lleva signos más y en cada fila alternará el signo. Hallando el cofactor 1, 1, seleccionamos el elemento que se encuentra en la fila 1 y la columna 1. De la matriz de signos tenemos signo positivo, por lo que será 1 positivo multiplicado por el menor de este elemento, el cual corresponde al determinante de la submatriz de orden 2 que nos quedó, teniendo 1 por. Hallando el determinante, multiplicamos los elementos de la diagonal principal, menos 1 por 1, esto menos, multiplicamos los elementos de la diagonal secundaria, 0 por 2. Menos 1 por 1 nos daría menos 1, y 0 por 2 nos daría 0, y menos 1 menos 0 sería menos 1. Y finalmente, 1 por menos 1 es menos 1. Hallando el cofactor 1, 2, seleccionamos el elemento que se encuentra en la fila 1 y la columna 2. De la matriz de signos tenemos que corresponde a signo menos, por lo que será menos 1 multiplicado por el menor de este elemento, el cual corresponde al determinante de la submatriz de 2 por 2 que nos quedó, teniendo menos 1 por. Hallando el determinante, multiplicamos los elementos de la diagonal principal, 4 por 1, esto menos, multiplicamos los elementos de la diagonal secundaria, 0 por 5, 4 por 1 es 4 y 0 por 5 es 0 y 4 menos 0 nos dará 4. Y finalmente, menos 1 por 4 es menos 4. Hallando el cofactor 1, 3, seleccionamos el elemento que se encuentra en la fila 1 y la columna 3. De la matriz de signos tenemos que le corresponde signo más, por lo que será 1 positivo multiplicado por el menor de este elemento, el cual será el determinante de la submatriz que nos queda, teniendo 1 por. Hallando el determinante tenemos 4 por 2, esto menos, menos 1 por 5. 4 por 2 es 8 y menos 1 por 5 es menos 5. Y 8 menos por menos nos daría más 5, será 13. Y finalmente 1 por 13 nos da 13 positivo. Hallando el cofactor 2, 1, seleccionamos el elemento que se encuentra en la fila 2 y la columna 1. De la matriz de signos tenemos que le corresponde signo menos, por lo que será menos 1 multiplicado por el menor de este elemento, el cual corresponde al determinante de la submatriz de 2 por 2 que nos queda al ocultar la fila y la columna que contienen a este elemento, teniendo menos 1 por. Hallando el determinante tenemos, multiplicando los elementos de la diagonal principal, 1 por 1, esto menos, multiplicamos los elementos de la diagonal secundaria, 3 por 2. 1 por 1 es 1 y 3 por 2 es 6 y 1 menos 6 es menos 5. Y finalmente, menos 1 por menos 5 nos da 5 positivo. Hallando el cofactor 2, 2, seleccionamos el elemento que se encuentra en la fila 2 y la columna 2. De la matriz de signos tenemos que le corresponde el signo más, por lo que será 1 positivo por el menor de este elemento, el cual corresponde al determinante de la submatriz de 2 por 2 que nos queda, teniendo 1 por. Hallando el determinante, menos 2 por 1, esto menos 3 por 5. Menos 2 por 1 es menos 2 y 3 por 5 es 15 y menos 2 menos 15 nos daría menos 17, teniendo finalmente que 1 por menos 17 nos daría menos 17.
Hallando el cofactor 2, 3, seleccionamos el elemento que se encuentra en la fila 2 y la columna 3. De la matriz de signos tenemos que le corresponde el signo menos, por lo que será menos 1 por el menor de este elemento, el cual corresponde al determinante de la submatriz de 2 por 2 que nos quedó, teniendo menos 1 por. Hallando el determinante tenemos menos 2 por 2, esto menos 1 por 5. Menos 2 por 2 es menos 4 y 1 por 5 es 5 y menos 4 menos 5 nos da menos 9. Finalmente, menos 1 por menos 9 es 9 positivo. Hallando el cofactor 3, 1, seleccionamos el elemento que se encuentra en la fila 3 y en la columna 1. De la matriz de signos tenemos que le corresponde el signo más, por lo que nos queda 1 positivo multiplicando el menor de este elemento, el cual será el determinante de esta submatriz de 2 por 2 que nos queda. Hallando el determinante de esta tenemos 1 por 0, esto menos 3 por menos 1. 1 por 0 es 0 y 3 por menos 1 es menos 3. Y 0 menos por menos nos daría más 3 es 3 positivo. Y finalmente 1 por 3 nos da 3. Hallando el cofactor 3, 2, seleccionamos el elemento que se encuentra en la fila 3 y la columna 2. De la matriz de signos tenemos que le corresponde el signo menos, por lo que tenemos menos 1, esto por el menor de este elemento, el cual será el determinante de esta submatriz de 2 por 2 que nos quedó. Hallando el determinante de esta tenemos, multiplicamos los elementos de la diagonal principal, menos 2 por 0, esto menos, multiplicamos los elementos de la diagonal secundaria, 3 por 4, menos 2 por 0 es 0 y 3 por 4 es 12, y 0 menos 12 nos daría menos 12. Finalmente, menos 1 por menos 12 nos daría 12 positivo. Por último, hallaremos el cofactor 3, 3. Seleccionamos el elemento que se encuentra en la fila 3 y la columna 3. De la matriz de signos tenemos que le corresponde el signo más, por lo que nos quedaría 1 positivo. Esto por el menor de este elemento, que resulta de hallar el determinante de esta submatriz de 2 por 2 que nos quedó. Hallando el determinante de esta tenemos, multiplicamos los elementos de la diagonal principal, menos 2 por menos 1, esto menos, multiplicamos los elementos de la diagonal secundaria, 1 por 4, menos 2 por menos 1 es 2 positivo, y 1 por 4 es 4, y 2 menos 4 nos daría menos 2, teniendo 1 por menos 2, que nos daría menos 2. Ya con todos los cofactores hallados, podemos crear la matriz de cofactores de la matriz A, ubicando de manera ordenada cada uno de sus cofactores en su respectiva posición. Teniendo ya la matriz de cofactores, podemos hallar la adjunta de la matriz A. Recordemos que corresponde a la transpuesta de la matriz de cofactores. Hallando la adjunta tenemos la primera fila de la matriz de cofactores corresponde a la primera columna de la adjunta, menos 1, menos 4 y 13. Luego, la segunda fila de la matriz de cofactores corresponde a la segunda columna de la adjunta, 5, menos 17 y 9. Y finalmente, la tercera fila de la matriz de cofactores corresponde a la tercera columna de la adjunta, 3, 12 y menos 2, y esta será la adjunta de la matriz A. Si quisiéramos, podríamos comprobar que se cumple que al multiplicar la matriz A por su adjunta, el resultado de la matriz escalar donde la diagonal principal tiene el mismo valor, el cual corresponde al determinante de la matriz A. O reexpresando, tendríamos al determinante de la matriz A multiplicando la matriz identidad de orden 3. A continuación, encontrarás una serie de ejercicios para practicar. Puedes resolverlos y luego comparar las respuestas.